Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Kerem Bürsin rompió en llanto tras enterarse de la sorpresiva decisión de Hande Erçel y lo que dijo conmovió a todos. La noticia que ha paralizado a los fanáticos de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo ha salido a la luz. Kerem Bürsin, el carismático actor que ha conquistado corazones con su sonrisa y talento, se ha visto completamente sobrepasado por una decisión inesperada tomada por Hande Erçel. Lo que parecía una relación en pausa, ha dado un giro drástico que ha dejado al actor visiblemente afectado, provocando un momento íntimo y desgarrador que ha conmovido a millones. Todo comenzó la noche del pasado jueves, cuando Hande Erçel publicó una imagen en su cuenta privada de redes sociales con un mensaje corto pero potente: a veces, la libertad duele, pero también sana. En la fotografía, se la veía sola, sentada en un banco de madera, mirando hacia el horizonte con una expresión serena pero melancólica. Los seguidores rápidamente notaron la ausencia de Kerem en sus últimos movimientos digitales y empezaron a especular sobre una ruptura definitiva. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Kerem, quien fue sorprendido por los medios a la salida de un ensayo teatral. Al principio, evitó responder, manteniéndose en silencio, pero al llegar a su coche, con los ojos visiblemente húmedos, susurró una frase que quedará marcada en la memoria colectiva: ella era mi hogar. Y ahora me siento perdido. Esa confesión bastó para que los rumores se confirmaran. Una fuente cercana al actor reveló más tarde que Kerem no estaba preparado para la decisión de Hande. Él siempre pensó que, aunque estuvieran distanciados, todavía había una oportunidad para recomenzar. Este movimiento fue un golpe que no vio venir, dijo un amigo íntimo. Y agregó que el actor pasó la noche solo en su casa, cancelando todas sus reuniones del día siguiente. Pero lo más impactante no fue solo su dolor, sino la carta que decidió enviarle a Hande horas después del anuncio. Aunque no fue publicada oficialmente, se filtraron fragmentos por una persona del entorno del actor. En una de las líneas más comentadas, Kerem escribió: no te pido que regreses, solo que recuerdes lo que fuimos, y lo que aún podríamos ser. No te culpo por sanar, pero duele no ser parte de tu cura. Por su parte, Hande Erçel no ha querido ofrecer declaraciones oficiales. Solo se limitó a compartir una historia donde se lee una cita de la poetisa Rupi Kaur: nos fuimos sin despedirnos porque a veces las palabras no alcanzan. Este acto poético y enigmático no hizo más que intensificar la conmoción entre sus seguidores, quienes se han dividido entre quienes la apoyan en su búsqueda de libertad emocional y quienes sienten empatía por el profundo dolor de Kerem. Y mientras el mundo digital ardía en especulaciones y mensajes de apoyo, Kerem permanecía en silencio. Durante más de 24 horas, no hubo publicaciones, ni apariciones públicas, ni respuestas a los medios. Sin embargo, fue su madre quien rompió ese silencio con una breve declaración a una revista local: mi hijo está atravesando un momento muy sensible. Solo puedo decir que lo que siente es real. Kerem amó y sigue amando con el corazón entero. Estas palabras no hicieron más que encender aún más la llama mediática. Los fanáticos comenzaron a rescatar momentos del pasado de la pareja, entrevistas donde Kerem hablaba de los sueños compartidos, viajes que hicieron juntos, miradas cómplices en los eventos y esas sonrisas que ya eran parte del recuerdo colectivo. Uno de los momentos más viralizados fue una entrevista en la que él decía: si algún día ella decide caminar sin mí, la acompañaré en silencio, porque su felicidad siempre será la mía. Al día siguiente, Kerem fue visto en un parque cercano a su casa, caminando solo, con los audífonos puestos y la mirada perdida. Un fotógrafo logró captar el momento en que se sentó en una banca y, tras varios minutos en silencio, sacó una pequeña libreta y comenzó a escribir. Algunos aseguran que continúa redactando pensamientos que jamás enviará, mientras otros creen que se trata de su forma de procesar el duelo. En ese contexto íntimo, según un testigo que prefirió mantenerse en el anonimato, Kerem habría dicho en voz baja: no la culpo por irse. Solo me duele no haber sido suficiente para que se quedara.
Por otro lado, Ande ha sido vista en reuniones con su círculo cercano, rodeada de amigas y colegas del medio. Aunque mantiene una actitud serena, quienes la conocen aseguran que no ha sido fácil para ella tomar esta decisión. Ande necesitaba reencontrarse, estaba perdiéndose en la idea de lo que los demás esperaban de su relación. Esta fue una forma de volver a sí misma, comentó una amiga íntima. Y aunque se mantiene firme, también ha expresado en privado que no hay decisiones indoloras cuando el amor fue real. Lo más inesperado sucedió el domingo por la noche, cuando Ande y Kerem coincidieron en una gala benéfica organizada por una fundación infantil. Ambos sabían que la prensa estaría presente, pero decidieron no cancelar su participación por respeto al evento. Las cámaras captaron el instante exacto en que sus miradas se cruzaron a metros de distancia. No hubo palabras. Solo una leve inclinación de cabeza por parte de Kerem y una mirada larga y nostálgica de Ande. A pesar de la tensión emocional evidente, ambos permanecieron en el lugar el tiempo previsto. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que al finalizar el evento, Kerem abandonó el sitio por una salida secundaria para evitar preguntas, mientras que Ande fue acompañada por su representante directamente al coche. Visiblemente contenida pero emocionalmente afectada. Esa misma noche, Ande volvió a publicar una historia, una imagen de la luna llena acompañada por la frase: a veces el alma necesita silencio para entender el ruido del corazón. Mientras tanto, Kerem, en un acto sorpresivo, publicó una imagen en blanco y negro de un escenario vacío con la frase: la función terminó, pero el eco permanece. Los seguidores, completamente envueltos en esta montaña rusa emocional, han comenzado a compartir sus propios mensajes, muchos de ellos rogando por una reconciliación. El amor verdadero no se rinde así de fácil, vuelvan, su historia aún no ha terminado, el destino no los cruzó para que se separen así, son solo algunos de los miles de comentarios que inundan las redes sociales. Y mientras la historia continúa desarrollándose, queda claro que lo que une a Kerem Bürsin y Ande Erçel va más allá de una simple relación. Es una conexión profunda, compleja, marcada por emociones reales, heridas abiertas y palabras que quizá nunca lleguen a pronunciarse cara a cara. Pero que, sin duda, han quedado grabadas en los corazones de millones. Si quieres saber cómo sigue esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar tu opinión. ¿Crees que el amor aún puede renacer entre ellos? ¿O es el momento de cerrar este capítulo? Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos en esta historia tan emotiva. Si te ha conmovido este relato tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario, compartir tu opinión y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre tus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo video.